Hola, muy buenos días amigos, ¿qué tal? Desde la Ciudad de México en Teleseguridad. Nuevamente nos volvemos a encontrar en un programa más de la serie de Cuidando mi Retiro por Teleseguridad. El día de hoy vamos a tratar una situación o vamos a tratar una noticia que ha dado mucho que hablar en las últimas semanas respecto al Infonavit y el fondo de vivienda para el retiro. Básicamente, lo que se está tratando se ha hecho es se ha generado mucha controversia, se ha generado muchas dudas con respecto a esta noticia porque el Infonavit generó una nota donde decía que el Infonavit regresará al fondo de ahorro a trabajadores y pensionados, pero no explicaron bien a bien cuál es la situación. Esto generó expectativas en mucha gente, donde pensaron que ya iban a tener oportunidad en un momento dado de todo el mundo acceder a los recursos de la Afore. Y no es así. Vamos a tratar de explicarles paso a paso de lo que está hablando el Infonavit básicamente, pero vamos a tratar de hacerlo mediante una breve semblanza de qué es el Infonavit y para qué fue creado, y en un momento dado cuáles han sido los tres periodos de tiempo importantes en esta ley. Por principio de cuentas, el Infonavit, que es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, fue fundado en 1972. La primera parte de esta ley estuvo vigente hasta el 30 de abril de 1992. Surge un primer gran cambio precisamente a partir del 1 de mayo de 1992, que es cuando entra en vigencia lo que es la ley SAR 92, que cambia de alguna manera la manera en cómo se venía recopilando el dinero y cómo se iba a ir sumándole al ahorro de cada trabajador. Esta ley SAR estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997 y a partir del 1 de julio de 1997 empieza lo que es la ley Afore. Ahora, muy probablemente se preguntarán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Miren, básicamente es esto. Cuando se funda en 1972, la idea principal era que todo aquel trabajador que estuviera cotizando al Seguro Social aportara parte de su salario para crear un fondo para que se creara en un momento dado la posibilidad de otorgar créditos para que el trabajador tuviera una casa. De hecho, en un principio el Infonavit lo que hacía era que ellos llevaban prácticamente la construcción de las zonas residenciales y otorgaban en un momento dado las casas a los trabajadores que salieran sorteados. Posteriormente ya se cambió esa situación y ya lo que se hizo es de que se dejó la construcción de las casas o departamentos a las constructoras, y el Infonavit ahora sí se dedicó básicamente a crear los créditos. Bien, ahora de 1972 a 1992, lo que se hacía era básicamente que íbamos juntando dinero. Si no lo utilizabas, se quedaba ahí en el fondo, pero ese fondo no generaba ningún tipo de interés. Es decir, no teníamos nosotros como un ahorro. O sea, teníamos el ahorro, pero no generábamos ningún tipo de interés. Era como si lo metiéramos el dinero a un cochinito y ahí se va a quedar, y eso obviamente no nos va a generar ningún tipo de interés. Bueno, esto fue de 1972 a 1992. Hay que tomar en consideración también que en esta época se vinieron grandes devaluaciones y se tuvo la necesidad por parte de las autoridades de quitarle 3 pesos al cero. Digo, tres ceros al peso. Ahí la cuestión es de que si nosotros ganábamos 1,000 pesos, cuando les quitan los 3 pesos los 3 ceros al peso, se convirtió en 1 peso.
Entonces, si nuestro salario era, por decir, 10,000 pesos, se convirtió en 10 pesos. Y esta situación obviamente impactó también en un momento dado en todo lo que en todos los ahorros del Infonavit. Ahora bien, independientemente de que del 72 al 92 existía una cuenta individual dentro de lo que es el Infonavit, y el Infonavit llevaba las cuentas de lo que iba acumulando cada trabajador, no existía, de acuerdo a la ley, la posibilidad de que ese dinero se invirtiera y se generara algún tipo de interés. Muy bien. Ahora, en la ley SAR 92, que entra a partir en vigencia a partir del 1 de mayo de 1992, se genera la posibilidad en un momento dado de empezar a llevar un ahorro adicional dentro de lo que eran los bancos, las instituciones de bancos, pero esta parte básicamente era para lo que era la ley de retiro. Ya se empezaba en un momento dado a pensar de lo que era una cuenta individual por cada trabajador que tuviera la posibilidad de generar intereses. ¿Por qué? Porque ese dinero ya se iba a poder llevar a lo que era los intereses. Entonces, aquí sí es importante más o menos estos tiempos. Ahora bien, independientemente de que la ley SAR entró el primero de mayo de 1992, aún llevaba todavía los recursos el Infonavit, y hasta la fecha los recursos los sigue acumulando el Infonavit. Mas, sin embargo, con la ley SAR no existía la posibilidad de todavía generar algún tipo de interés. Es decir, desde 1992 a 1972 hasta el 30 de junio de 1997 no se generó por el fondo de ahorro que se acumuló para el Infonavit, no se generó ningún tipo de interés. Esto cambia a partir de que entra en vigencia la ley Afore, que es el 1 de julio de 1997, donde se establece que cada trabajador va a tener una cuenta personalizada e individual para poder llevar los recursos de su retiro. Obviamente lo que va a pasar es de que ya se toma en consideración que el fondo de la vivienda si utilizas para la compra de algún bien inmueble, se acumule para tu posible retiro a la edad de 60 o 65 años. Y ahí se tiene la posibilidad de generar ahora sí intereses por ese rubro, por básicamente el fondo de la vivienda. Es decir, a partir de 1997, a partir del 1 de julio de 1997, es cuando se empezaron a generar intereses precisamente sobre esos ahorros. Y esto es importante que lo sepan ustedes y que lo puedan entender, porque mucha gente cuando salió la nota pensó que inmediatamente ya podía sacar el dinero del Afore del fondo de la vivienda, y eso no es cierto. Lo que se juntó a partir de 1992 en adelante no se puede tocar sino hasta la edad de 60 años, y eso dependiendo en un momento dado de cómo se vaya a contemplar lo que es tu retiro. Si tú tienes el retiro, lo puedes recuperar. Una vez que te dan tu documento donde el Seguro Social te está autorizando la pensión. Ahora bien, si no tienes la posibilidad de acceder a la pensión, entonces el Seguro Social te va a dar otro documento que se llama negativa de pensión. Y con esa negativa de pensión, ahora sí puedes recuperar absolutamente todo lo que está reflejado en tu estado de cuenta del Afore. Es importante que sepan que antes de esa fecha, todo lo que se juntó de 1992 en adelante es prácticamente imposible que lo puedan retirar. Si tú lo retiras antes por medio de un juicio o de alguna situación, en automático estás renunciando a la posibilidad de lograr una pensión a la edad de 60 años. Y esto se los digo porque es muy preocupante que mucha gente está esperanzada a recuperar ese dinero, porque algunos despachos
les dicen, les comentan, ¿sabes qué? Podemos recuperar ese dinero, pues sí, pero no les explican cuáles son los alcances ni cómo lo van a hacer. Lo van a hacer por medio de un juicio en el cual se va a solicitar que se renuncie a la pensión y por ese motivo necesitas recuperar tu dinero. Entonces, sí, el Seguro Social te lo puede dar, mas sin embargo, tú estás otorgando tu consentimiento para que el Seguro Social borre absolutamente todo y te regrese todo tu dinero, pero ya no vas a tener la posibilidad de lograr una pensión en la etapa de tu vejez. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Aquí la situación es de que desafortunadamente la gente vive mucho en la inmediatez. En la inmediatez de, ¿sabes qué? En este momento no tengo trabajo, tengo que sacar X gastos. Pues sí, pero si en este momento vamos a suponer que tú tienes 45, 50 años, si te es muy difícil sacar adelante en un momento dado tu familia o bien tus propios gastos, imagínate a la edad de 60, 65 años, cuán difícil va a ser. Entonces, sí es importante entender que ese dinero que se ahorró va a ser un apoyo para la etapa de retiro. Si no lo tenemos contemplado así, definitivamente vamos a tener muchos problemas. Desafortunadamente la gente piensa que el gobierno federal está esquilmando el dinero o que se lo está quedando o se lo está robando, y no es eso. De hecho, nosotros tenemos la posibilidad de saber cómo se maneja nuestro dinero por medio del estado de cuenta que nos llega de la Afore cada 4 meses. Es importante que lo tengamos nosotros presentes, eso porque desafortunadamente mucha gente se va con la idea de que todo lo hecho por el gobierno está mal, y no es así. De hecho, yo ya con una experiencia de 10 años de estudio en la ley de pensiones, me he dado cuenta que realmente esa ley fue hecha y creada en beneficio de nosotros mismos. Nosotros antes de 1992 no sabíamos cómo se manejaba el dinero. Eso es lo que tenemos que entender. De 1992 en adelante ya tuvimos la posibilidad en un momento dado de saber qué se hacía con nuestro dinero, en un momento dado saber qué manejar, qué instrumentos manejar, qué es lo que íbamos acumulando. Desafortunadamente no se ha tomado en consideración toda esa información y pensamos que está mal ahí, y no es cierto. De hecho, más bien lo que tenemos que hacer es preocuparnos por estar al pendiente de nuestro estado de cuenta, saber qué opciones tenemos, si podemos generar más de rendimientos por medio de la Afore, para qué nos puede servir la cuenta individual de la Afore, y lo más importante, estar al pendiente, si no es seleccionar una Afore, porque eso es un paso que va a ser trascendental a la hora de buscar una pensión. Entonces sí es para nosotros importante que ustedes entiendan esta situación por todo lo que ha estado saliendo. Ahora bien, regresando un poco a la nota, como les decía, el Infonavit resaltó en una nota que iba a regresar fondos de ahorro para trabajadores y pensionados. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que va a regresar? Va a regresar todo lo que estuvo contemplado de 1972 al 30 de abril de 1992. Es decir, lo que nosotros logramos juntar desde la creación del seguro del Infonavit hasta el 30 de abril de 1992, que no generaba ningún interés, que estaba así en una cuenta individual dentro del Infonavit, pero como les digo, no generaba ningún interés, y además tuvo la desventaja de que se le quitaron 3 ceros al peso. Entonces, si teníamos 20,000 pesos, se convirtieron en 20 pesos. Si teníamos 50,000 pesos, se convirtieron en 50 pesos. Eso es lo que va a regresar realmente el Infonavit. Lo del 72 al 92, del 92 en adelante, eso hasta que nosotros podamos llegar a la edad de 60 años y iniciemos nuestro trámite de la pensión.
Hay mucha gente que se está quejando, que dice que ese es un robo. No, no es un robo. Lo que pasa es de que si tú tienes documentos que en un momento dado avalen que tenías más dinero, pues puedes hacer un reclamo, pero realmente es prácticamente imposible que lo tengas. Entonces, sí, tienen que tener ustedes muy en claro que ese dinero va a ser muy poquito, solamente va a ser un periodo, y el Seguro Social está diciendo que todo que aquella persona que ya está pensionada y que detecten que no se le regresó, se lo van a devolver por medio de los depósitos que les hacen. Es decir, si tú en 2 meses ves que de repente te llegan 500 pesos más, no es que haya significado un incremento en el monto de tu pensión. Más bien fue lo que en un momento dado detectó el Infonavit, que no te habían dado y te depositaron. Eso es importante. Espero que esta breve explicación haya quedado ya, con esta explicación haya quedado un poco más claro, pero si no es así, pues esperamos sus comentarios. Se nos viene el primer corte, regresamos en un momento para tratar otro tema. Muchas gracias. Hola amigos, ya estamos de vuelta. Ahora pasando a otro tema, sí es, como les estaba comentando aquí, la situación es de que la gente entendemos que en un momento dado piensa y sabe que el retiro o los fondos que están acumulados en la FORE son parte de nuestro patrimonio, eso es un hecho. Pero tenemos que tomar en consideración que estos fondos están generados o se fueron generando prácticamente a fuerzas por una situación que detectó el mismo gobierno. Si nosotros, si el gobierno nos pedía o nos pide que vayamos nosotros haciendo un ahorro para la etapa de nuestro retiro, la verdad es que no lo vamos a hacer. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que hizo? Pues bien simple, lo que hizo fue generar una cuenta individual, crear unas afores para que por medio de descuentos directos de nuestra nómina se fuera parte de ese dinero precisamente para crear un fondo del ahorro. Aquí la situación es, tenemos que tomar en cuenta de que ese dinero se está acumulando para una etapa en la cual ya nuestras fuerzas cada vez van a ser menos. También nuestro mismo cuerpo se va minando y si empiezan a aparecer enfermedades que en un momento dado no nos van a permitir laborar. Entonces, sí es importante tomar en consideración de que el tener en un momento dado, en este momento, una apuración económica no es válido o no es motivo suficiente para exigir que el gobierno en un momento dado nos regrese ese dinero. Ahora bien,
si tú definitivamente dices que quieres de cualquier manera sacar ese dinero, existen dos formas en un momento dado donde lo puedes hacer, pero básicamente aquí la idea es que ustedes también tengan un poco en consideración esto. Miren, una de las formas mediante las cuales se puede sacar dinero es por medio de la ayuda de matrimonio, que tiene sus características, pero la más socorrida y la más conocida es la ayuda de desempleo. Nosotros básicamente les recomendamos que no hagan uso de esa ayuda. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no conocemos las implicaciones de sacar ese dinero, en qué nos va a perjudicar y en qué nos puede beneficiar. Ahora bien, ¿en qué nos puede perjudicar? Básicamente en que vamos a tener, vamos a solucionar efectivamente una situación a lo mejor económica inmediata, pero en qué tanto nos puede perjudicar. Bueno, pues hay algunos puntos que podemos tomar en consideración. Bien, este retiro solamente se puede hacer una vez cada 5 años. Entonces, independientemente de que tengamos poco o mucho en nuestra cuenta, solamente lo vamos a poder hacer una vez cada 5 años, y siempre y cuando estemos desempleados. La otra es, necesariamente vas a tener que ir a la Afore a solicitarle en un momento dado esta situación, y es un trámite que te puede llevar desde los 10 hasta los 30 días. Y eso es, si nosotros tenemos obviamente una población económica, muy probablemente tratemos de solucionarla de manera inmediata. Entonces, si vamos en un momento dado a aventarnos de 10 a 30 días, pues ya se complica, ¿no? Ahora bien, podrás disponer del ahorro, del dinero que está en tu cuenta del ahorro hasta después de 46 días de tu última cotización. Esto es importante que lo sepan. Es decir, si yo el día de mañana me quedo sin trabajo, no voy a poder tocar ese dinero sino hasta después de 46 días de haberse registrado mi última cuota al Seguro Social. Si hoy dejo de laborar y hoy mismo dan el aviso al Seguro Social, van a tener que transcurrir cuando menos 46 días de que se haya aplicado esa baja. No van a ser 45, no van a ser 40. Si yo tengo la apuración, por ejemplo, de pagar de aquí a fin de mes una situación, pues no voy a tener la posibilidad de obtener ese dinero. Ahora bien, también la gente piensa que la ayuda de desempleo es mucho, y no, realmente no es mucho. Estamos hablando que aproximadamente es el 10% de lo que tenemos ahorrado y también está topado. Es decir, no podemos sacar más allá de 30,000 pesos. O sea, si yo tengo un millón de pesos en mi Afore y yo tengo derecho a un 10%, estaríamos hablando de 100,000 pesos. Pues no, ahí la cuestión es de que la misma ley nos dice que no pueden ser más allá de 30,000 pesos. Entonces, tampoco es mucho el dinero que podemos tener. Obviamente esta cantidad se va acortando dependiendo de los ahorros. Si yo tengo en un momento dado 100,000 pesos, pues lo máximo que puedo sacar son 10,000 pesos. Y también debe de tomarse en consideración que para poder acceder a esta situación ya tengo que estar dado de alta en una Afore. Tienen que haber pasado cuando menos 2 o 3 años de mi alta en la Afore. Entonces, si yo no estoy dado de alta en una Afore o me acabo de dar de alta, tampoco voy a poder acceder a ese dinero, sino hasta que pasen cuando menos 2 o 3 años. Ahora bien, con cada retiro que nosotros hacemos de nuestro fondo de ahorro, se nos van a descontar semanas de cotización, y esto es importantísimo porque nos va a impactar de dos maneras. Por principio de cuentas, si aún no reunimos el número de semanas mínimas que nos exige la ley para poder acceder a una pensión, entonces si nosotros hacemos el retiro de la ayuda de desempleo, se nos van a quitar semanas. Entonces nos van a hacer falta más semanas para poder llegar a ese requisito. Ahora bien,
Pero no nada más es eso, sino que también nos va a impactar a la hora de, si ya reunimos el número de semanas y ya estamos cercanos al momento de pensionarnos, nos va a impactar también el monto de la pensión, porque hay que tomar en consideración que para poder hacer el cálculo del monto de la pensión, se toman en consideración semanas cotizadas, el total de semanas cotizadas reconocidas por el Seguro Social. Entonces, si yo tenía 850 y me tumbaron 50, nada más tengo 800. Esas 50 semanas pudiera ser que me representen una merma en mi pensión de 200, 300 pesos. Es decir, si yo tenía derecho a una pensión de 4,200 pesos, pues a lo mejor me va a tocar una de 4,000 o una de 3,800 o 3,900 pesos. A ese grado puede llegar en un momento dado perjudicar la quita de semanas de cotización. Entonces sí es importante tomar en consideración que todos estos puntos los tenemos que tomar en consideración a la hora de pensar en buscar recuperar el dinero de la Afore. Porque efectivamente es parte de nuestro patrimonio, pero ese patrimonio está regulado de tal manera de que sea un apoyo para la etapa del retiro, no sacarlo de manera inmediata, no estar buscando obtener un apoyo económico de manera inmediata, también tomando en consideración de que ese dinero que se ahorró fue a través de una historia laboral, de todo lo que nosotros fuimos aportando, pero no nada más, nosotros también lo fue aportando nuestro patrón y también el gobierno federal. Precisamente como el gobierno federal está inmiscuido en esta forma de ahorro, tuvo la oportunidad de marcar esos candados, esos seguros. Es decir, pudo decir, ¿sabes qué? Ese dinero va a ser un apoyo para la etapa de retiro, por consiguiente no se va a tocar hasta antes de esa etapa de retiro. Es comprensible que de repente se pueda llegar a tener alguna situación y tengas necesidad de dinero. Para eso se creó precisamente el apartado de la ayuda de desempleo, pero lo vas a hacer nada más una vez cada 5 años. Hay personas que lo han venido ocupando durante mucho tiempo, es cada 5 años, se han sacado 2 o 3 veces, pero eso sí ha impactado. Conozco casos donde en un momento dado les han quitado 200, 300 semanas, y eso ya les impactó de manera significativa en un momento dado a la hora de buscar una pensión o bien de reunir el número de semanas cotizadas mínimas que les va a exigir la ley. Por eso es importante tomar en consideración que sí, efectivamente es parte de nuestro patrimonio, es parte de lo que nosotros hemos generado en base a nuestro esfuerzo, pero tiene un fin. Entonces no hay que pensar o no hay que echar en saco roto estas recomendaciones que les hago. Tratar de dejar bien en claro de que ese dinero tarde que temprano se nos va a regresar, nos los van a regresar. Si en algún momento dado tú ya te pensionaste y no te lo regresaron o crees que no te lo regresaron, lo primero que tienes que identificar es si te fuiste pensionado, cuando te fuiste pensionado ya estaba la ley de las Afores, porque hay gente que nos habla de repente y nos dice, es que yo me pensioné en el 96, todavía no existía la ley de las Afores. Pudiera ser que hay algo de dinero, sí, pero para poderlo recuperar es necesario tener una cuenta individual en una Afore. Entonces sí es importante tomar en consideración muchos aspectos de la misma ley, considerando que la ley fue creada en un momento dado para beneficiarnos, para en un momento dado darnos opciones. Si nosotros no estamos bien claros de que la ley la podemos utilizar en nuestro favor, entonces nunca vamos a poder estar conscientes de todas las ventajas y beneficios que vamos a tener. Y desafortunadamente una de las situaciones que nos hemos encontrado es que mucha gente, por desconocimiento, por apatía, por no haber preguntado en tiempo y forma, han perdido precisamente mucho de esa situación. Afortunadamente los recursos que están en las cuentas individuales están protegidos y tenemos
cada uno de nosotros como trabajadores tenemos la manera de poder recuperarlo. Que puede llevarnos tiempo, efectivamente, más sin embargo, sí se puede recuperar. Y también puede pasar en esta situación para aquellos pensionados o jubilados que ya fallecieron. La misma familia puede recuperar ese dinero, pero sí tienen que tener bien en claro de que se tiene que hacer todo un proceso, un procedimiento para identificar primero qué es lo que hay y si en un momento dado se puede recuperar. Esperamos que con toda esta información que le estemos dando valga la pena y ustedes puedan tener un panorama más claro de toda la situación que se tiene que tratar. Y ese es prácticamente el objetivo de este programa, es decir, darles sugerencias, explicarles, si no a fondo, si no a detalle, cada una de las leyes, pero sí hacerlo de tal manera que sea comprensible y que sea fácil de entender por cada uno de nosotros, porque ese es el gran problema. Desafortunadamente, muchas veces nos vamos con la idea o con la tirada de que el gobierno todo lo hace mal, y no es cierto. De hecho, el gobierno se ha preocupado por algunas situaciones que han hecho bien, y considero precisamente que la ley de pensiones y la ley de las AFORES están hechas para beneficio de nosotros mismos. Ahora bien, también me gustaría recordar un poco de lo que vimos la semana pasada respecto a lo que es la ley de la Feria de las AFORES, que se presentó en la explanada de la delegación Benito Juárez, en la cual tuvimos oportunidad de asistir a algunas pláticas. Una de las pláticas que nos llamó la atención fue lo que las características que maneja en un momento dado el seguro social con respecto a las AFORES. Aquí es importante señalar que mucha gente se queja, por ejemplo, de que en su cuenta individual de retiro que está registrada en la AFORE existen datos que están erróneos. Por ejemplo, puede ser que tu nombre esté incompleto o esté erróneo, que tu fecha de nacimiento esté mal, que tu número de CURP no aparezca o esté mal, tu entidad de nacimiento también puede estar mal. Es decir, todo esto ya te va a significar un problema. Nosotros de alguna manera teníamos contemplado y sabíamos que todos estos trámites, si se veían reflejados nada más en tu cuenta individual del retiro, o sea, en la AFORE, tú podías solicitar la corrección directamente en la AFORE. Sin embargo, precisamente en una de las pláticas que se manejó en la Feria de las AFORES, el Seguro Social, la CONSAR básicamente ellos dos, ya no sé si ya hicieron la aclaración de que toda aquella modificación que se solicite a la AFORE, si no va acompañada por un documento o certificación de que ya se corrigió o ya se verificó dentro del Seguro Social, no se va a hacer. ¿Y por qué? Es muy simple. Básicamente, la información que tienen las AFORES está alimentada de la información que genera el Seguro Social. Entonces, la AFORE no puede hacer ni correcciones ni modificaciones a la base de datos de la AFORE, del Seguro Social. Por consiguiente, si tú detectas en tu cuenta individual de la AFORE existe algún dato erróneo, lo primero que tendrás que hacer es acudir al Seguro Social para solicitar una corrección de datos o una certificación de datos. Una vez que el Seguro Social te otorga un certificado de datos donde dice que ya checaron o que ya hicieron la corrección, ahora sí, te tienes que trasladar a lo que es la AFORE y solicitarle a la AFORE la corrección o correcciones que sean indispensables. Y le vas a adjuntar en un momento dado copia de la certificación que te dio el Seguro Social. Con esa información, entonces ya se ampara y se respalda a la AFORE
para poder solicitarle precisamente al Seguro Social que les mande nuevamente la información de ese registro, pero ya corregida. Y también van a verificar y validar que la información que está solicitando el trabajador ya sea la correcta. Puede sonar un poco engorroso, eso lo comprendemos, mas sin embargo sí es importante que respetemos los canales. Si ya manejaron ese canal, se nos hace que es una muy buena idea o una buena opción. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la información hay que acordarnos que a la hora de ir a solicitar una pensión, tiene que ser la misma tanto en el Seguro Social, en la Afore y en el Infonavit. Entonces, ya una vez que solicitamos una certificación, tenemos que dar al Seguro Social, tenemos que darle aviso tanto al seguro, a la Afore, como al Infonavit, para que los tres tengan la misma información. Y se lo tenemos que entregar por escrito y tenemos que obtener una respuesta por escrito de las tres entidades. Y en un momento dado tenemos que guardar muy bien toda esa información. ¿Por qué? Porque tarde que temprano vamos a tener que llegar a necesitarlo, lo podemos volver a necesitar. Bueno, amigos, se nos llegó el segundo corte del día de hoy. Regresamos en un momento para seguir comentando algunas de las notas que han salido últimamente respecto al tema de pensiones. Hola amigos, ya regresamos nuevamente y como les comenté, vamos a seguir comentando algunas de las noticias que han salido últimamente respecto al tema de las pensiones. Ahora, también nos gustaría comentar, por ejemplo, lo que está sacando precisamente algunos periódicos respecto al que ya se va acercando la época o la fecha cuando van a empezar a generarse las primeras pensiones con la nueva ley. ¿Y a qué se refiere básicamente esto? Miren, si tomamos en consideración que el 1 de julio de 1997 se generó precisamente la Ley 97 para el Seguro Social, la cual indica que toda aquella persona que empezó a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 se iba a ir, su pensión iba a estar determinada básicamente por lo que fuera juntando en su cuenta individual de la Afore. Y esto precisamente se iba a determinar básicamente al número de semanas cotizadas que se iban a manejar. ¿Y cuál era esta situación? Básicamente era de que tenían que reunir cuando menos 1.250 semanas de cotizaciones. 1.250 semanas, estamos hablando que eran un poquito menos de 25 años, con 24 años, 6 meses de cotizaciones. Y precisamente en el 2021 se llega a esa fecha, es decir, las primeras personas se van a empezar a pensionar, las primeras personas en base a las cuales
su única opción es la ley 97. ¿Por qué? Porque ya hace prácticamente 25 años que se dio esta situación. Aquí el problema va a ser de que esta ley indica que tu pensión básicamente va a estar respaldada solamente por el ahorro que tengas en tu Afore. Y aquí se presentan varias situaciones que es importante mencionar. Una, la ley, la generación Afore, que es la que empezó a cotizar a partir del 1 de julio del 97, no se ha preocupado realmente, ni siquiera a veces, por seleccionar un Afore. Los recursos están ahí. Hay que tomar en consideración que una vez que te das de alta tú en el Seguro Social, es decir, cuando tú generas tu número de seguridad social para poderlo dar de alta ante la escuela o ante un empleo, en automático se genera también una cuenta individual. Más sin embargo, esa cuenta individual no vas a tener manera de saber qué tanto se le está acumulando en tanto tú no selecciones un Afore. Y esto está pasando. Es decir, hay gente que se dio de alta a partir del 1 de julio del 97 y empezó a cotizar a partir de esa fecha, pero que no se han dado de alta en ningún Afore. Entonces no saben ni qué cantidades tienen, si han ahorrado o no han ahorrado, si se les reconocieron todas las semanas o no se lo reconocieron todas las semanas, es decir, no tienen ni la menor idea. Y entonces imagínense que en el 2021, cuando se acerquen a solicitar su pensión y les digan, pues es que necesito un estado de cuenta del Afore, nunca lo tramité, pues te vas a tener que ir a tramitarlo. Y vamos a recordar que si en la actualidad es muy complicado que se registre una persona dentro de un Afore, porque las mismas Afores a veces no les interesan, independientemente de lo que digan las autoridades, que dicen que ya es muy fácil, es muy rápido y todo esto. Conozco casos, y además de manera directa, donde nos hemos tardado hasta un año nada más para dar de alta a una persona en una Afore, porque nadie le hace caso. O sea, nosotros podemos seleccionar la Afore, podemos ir, solicitar la inscripción en la Afore, y nos dicen que sí, pero no nos dicen ni cuándo ni nada. Es decir, nosotros una vez que supuestamente firmamos el documento de que estamos solicitando la inscripción en una Afore, se tarda aproximadamente de 30 a 45 días en que nos tiene que llegar una certificación o un documento donde diga que ya está aceptado por la CONSAR y que bienvenido a la Afore. Si no te llega a partir de esos 45 días, entonces tienes que empezar a checar para ver qué hay. Y a nosotros nos ha pasado, es decir, checamos a los 45 días y ¿qué crees? Pues ni siquiera se ha iniciado el trámite. Y vuelves a solicitarlo y te van a volver a pedir que te acerques nuevamente a la Afore. Entonces, ya sabemos que si nos acercamos a la Afore, pues si esta me dio un mal servicio, pues vamos a la otra. Y así hemos hecho el recorrido, y como les digo, de manera directa y con una persona que quiero mucho, lo tuvimos que hacer, nos tardamos un año. Y prácticamente pasamos por 5 Afores, es decir, ni siquiera fue la primera que seleccionó esta persona. Tuvimos que... Afortunadamente cuando les comentas a las autoridades dicen que no es cierto, que el trámite es muy sencillo, pero sí es importante tomar en consideración esto porque si tú aún no seleccionas Afores, tu primer problema va a ser primero que te des de alta. A lo mejor no lo vas a lograr a la primera, sino a la segunda, a la tercera, pero sí es importante tener ya seleccionada tu Afore, la que va a llevar tu cuenta individual de retiro. ¿Por qué? Porque este documento te va a ser indispensable para muchos trámites. Por principio de cuentas, si tú estás en este momento laborando y estás cotizando y quieres, por ejemplo, acceder a un crédito del Infonavit, te van a pedir la Afore. Si tú dejas de trabajar y dejas de cotizar y quieres hacer uso de
de tu ayuda de desempleo, te van a pedir que estés dado de alta en una Afore. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues bien simple, te van a pedir un estado de cuenta, y si no estás dado de cuenta, pues no hay estado de cuenta. Cuando te vas a solicitar tu pensión, también te van a pedir esa información. Desafortunadamente, si te llega a pasar algo, por un accidente, por una enfermedad o alguna situación, llegas a fallecer, tu familia tiene derechos también. Sí, pero para poder ejercer esos derechos, le van a solicitar precisamente un estado de cuenta de la. Ahora bien, imagínate, si en un momento dado, para los beneficios a los que tú tienes derecho, te va a costar trabajo acceder o darte de alta en una Afore, imagínate para tus familiares si en caso de que tú llegas a faltar. Ahí en esa cuenta individual existen recursos que es parte de tu patrimonio y que no se pueden acceder si no existe un estado de cuenta. Entonces, yo les pido que dejemos a un lado la apatía, que dejemos de pensar mal en el gobierno y aprovechemos todas estas ventajas y estos beneficios que nos ofrece la misma ley de pensiones, que fue creada básicamente para hacer un beneficio y un apoyo tanto para nosotros como para nuestras familias. Entonces sí es importante que lo tomemos en consideración. Y si ustedes tienen alguna duda o si tienen algún comentario, por favor, yo se los agradeceré que nos los hagan llegar, porque este programa está hecho básicamente en base a lo que vamos escuchando y vamos recibiendo en toda la semana. En base a eso vamos nosotros creando precisamente el tema del cual vamos a ir hablando. Entonces, para nosotros es importante tener una interrelación con ustedes y saber qué es lo que les ocupa y qué es lo que les preocupa. Si no lo entendemos el tema completamente, les prometemos que lo investigamos y se los vamos a aclarar de la manera más breve posible. Bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Espero que los temas que tratamos el día de hoy hayan quedado claros. Si no es así, por favor, mándenos comentarios, nosotros se los vamos a contestar y vamos a estar al pendiente de toda esta situación. Los esperamos la próxima semana nuevamente en Cuidando tu Retiro por Teleseguridad. Recuerden que tenemos una cita todos los miércoles a las 11 de la mañana. Que estén bien, amigos.